Y bueno, ¿qué tal? Hoy tema intensito, ¿no? Tema tabú. Tema, sí, un poco tabú, sobre todo para la gente, que la gente lo tiene más que respeto, miedo, ¿no? Como nos gusta a nosotros, Exacto. tocar cosas que no se tienen que tocar. O eso se nos feo. Pero a mí hoy me gustaría hacer una pregunta tanto a la gente como a ti para que nos respondan, para ver si se animan a responder, que realmente son tres preguntas. La primera sería, eh, ¿te da miedo la Ouija? La segunda, ¿la harías? Y la tercera, ¿por qué a la anterior respuesta? A la anterior pregunta. ¿Tú qué Me opinas? gusta. ¿Cuáles son tus respuestas? Eh, la primera, miedo. Y bueno, no es lo mismo miedo si lo hago en mi habitación que si lo hago en el medio de una casa abandonada. Claro, o Diferente. espérate, creo que me he equivocado. La primera es, ¿crees en la Ouija? ¿Qué es la clave? ¿Crees que realmente existe la Ouija o que funciona? La segunda, si lo harías. Y la tercera, el por qué, el motivo a la segunda respuesta. Ahí, Esas son ahí las me gustó un poco. interesantes. Exacto. Ahí lo hace un poco. Ahí lo hace un poco más intenso. Porque el factor miedo siempre Sí, cambia, el claro. factor miedo siempre está. En primer lugar, no creo. O sea, existe, pero no creo en el Que funcione, funcionamiento. ¿no? Ujú. Que funcione. Que funcione como la mayoría cree que funciona. O sea, tiene una función, pero no es la espiritual que la mayoría cree. Siempre hablando desde mi punto de vista. Eh, Pasamos a la segunda. Lo hice, no solamente lo haría, lo hice, lo voy a seguir haciendo. Y la tercera, el por qué. Primero por el morbo, Ujú. porque me gustan ese tipo de cosas. Porque no puedo dar mi opinión de si existe, si no existe, si se cree, si no se cree, si no lo comprobamos antes. Es como todo, hay que Hay que probarlo. experimentar para dar una opinión. Exacto. Hay- Ujú. Claro, pero ves, lo interesante son respuestas como la tuya, ¿no? Es curioso de una persona que no crea, que no pueda creer, que no crea que funcione, que aún así que lo pruebe o que lo quiera probar. Esa curiosidad que nos mata, que nos tiene intrigados, ¿no? Muchas veces nos puede superar a nuestra propia capacidad o a nuestra propia creencia, ¿no? Tenemos un audio Es por ahí, lo vamos como a poner. Lo ponemos para ver qué rápido. tal, a ver si Sí. ya tenemos alguna primera respuesta. Hola, Muy buenas. Buenas, Diego. Me, Muy me gusta, buenas, me gusta tu voz bienvenido. de electric. Exacto, con su momento de silencio. Te iba a decir, es como la Biblia. Yo Ujú, no soy un creyente, pero me encanta la Biblia. ujú, O sea, me encanta leerla y entender el porqué de las ideas de cada uno. ujú. Opino igual, ¿eh? En ese factor también soy como tú. Me gusta mucho, me parece fascinante, por ejemplo, la Biblia. Aún así, no significa que crea, pero me gusta analizarla. Exacto, exacto. Nunca lo he podido hacer, pero me encantaría leer el Corán, por ejemplo, también. Es Ajá. algo que me llamaría la atención. Bueno, vos mismo diste el ejemplo la otra vez con tu video con la expedición del Santo Grial. Ah, exacto. Es exactamente el mismo ejemplo. Sí, es experimentar, ¿no? Ponerte en la piel, ¿no? Y poder analizar las cosas reales de las ficticias. Y es curioso, es interesante siempre poder explorar o ese afán de curiosidad, de aprendizaje. Sí, es así. Y además con todo este tipo de cosas, también varía, depende de la personalidad de cada uno. Si uno no es de mente abierta y es de mente cerrada, ya es muy complicado también. No vas a experimentar, vas directamente a buscar todo lo negativo ahí Exacto, a contradecir. No vas a a debatir contracción. ni vas a aprender. Simplemente vas a decir la contraria porque crees lo contrario. Y claro que todo el mundo puede creer a favor o en contra de lo que sea,
Pero lo interesante es lo que yo siempre digo, hay que tener un poco la mente abierta, ¿no? No decir no antes de escuchar, porque aunque tú sepas que no y estés 100% seguro porque tienes tus pruebas, siempre se aprende algo de escuchando a los demás. Aunque digan mil tonterías, pero siempre hay algo interesante, ¿no? Dentro de las palabras de las personas. Por supuesto. Además, cosas de estas a mí me mueven mucho porque trabajan, o yo lo veo trabajar con la mente humana. Ujú. Son cosas que tocan el punto de la sugestión, que es lo que más me gusta a mí, la sugestión y el miedo. Es algo, Sí, sí, porque es algo muchas veces nos sugestionamos más de lo que realmente sucede o pueda pasar, ¿no? exacto, exacto. Y por eso esto mezcla las dos cosas, la sugestión y el miedo. No, Y no tengo siempre, no, curiosidad, sí. ahora que y lo has dicho porque no sabía que lo habías hecho. ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Cómo fue la experiencia o las experiencias que te ha reafirmado de que no, en no creer, no te ha sucedido nada? ¿Qué tal tu experiencia? Mira, es larga la historia que yo tengo. Es muy larga la historia que yo tengo con la Ouija. Mi primera experiencia no fue con un tablero, fue con un juego que se llama el juego de la copa, creo que lo juegan allá también, que es el utilizar una copa y escribir las letras y formarlas en un Ujú. círculo, igual que los números, y bueno, y trabajarlo con una copa. Sí, pero Sigue siendo el o mismo. con un vaso, ¿no? Pero es O realmente con lo un vaso. mismo. Sí, sí. Sí. Pero normalmente se usa una copa y tiene otras, como que tiene, digamos, unas reglas. Vos, Ujú. por ejemplo, ahí para cerrar, es exactamente igual que la Ouija. Eh, vos tenés que pedir permiso para jugar y tenés que pedir permiso para terminar de jugar. Ajá. Y la diferencia es que en el juego de la copa, al terminar de jugar, se rompe el culo de la copa, que sería la parte de atrás de la copa, No, como no sabía. para cerrar el juego y que no quede ningún rasgo de lo que puedas haber llegado a ver contactado. No Entonces ahí la conocía esa, diferencia. no conocía esa versión, no conocía esa forma. O sea, todo tiene reglas. Después vamos a hablar un poco de las reglas de la Ouija. Tiene sus reglas muy fijas y también tengo anécdota con esas reglas. pero, pero bueno, la primera experiencia que yo tuve fue con el juego de la copa, clásico juntada de amigos, sin saber qué Ujú. hacer. Viste, cuando ya decís, ¿y qué hacemos? Y bueno, ¿Y qué vamos a hacemos? vamos ¿Tomamos al unas diablo. cervezas? O venga, no, mejor Tomamos, invocar al sí, diablo, venga. mejor invocamos al diablo. Total, No tenemos otra cosa mañana que hacer. salimos. Sí, mañana salimos. Mañana dejamos la Y, cerveza para mañana. exacto. Igual viene y nos trae las cervezas. Eh, bueno, y ahí yo descubrí también que es mucho más interesante o te podés sugestionar vos mismo mientras más gente hay, porque eso es también, el miedo de la otra persona te hace dar miedo a vos o la Ujú. inquietud de la otra persona te contagia. Ahí Ajá. empezamos con la sugestión colectiva. Eh, ¿Cuántos erais más o menos? y habremos sido entre 5 o 6 personas. No, güey, ya es bastante gente. Éramos bastantes, ¿sabes? Y digamos, cuando son más gente, cuando son más personas, se mueve mucho más, se reacciona a más cosas, la Ujú. gente hace preguntas más interesantes. Ajá. Eh, en el tema de las reglas hay preguntas específicas que no se pueden hacer. Ajá. Obviamente, Como por ejemplo. eh, cuándo me voy a morir, por darte un ejemplo Ah, así. vale. O sea, Fácil. cosas o personales de los que juegan o cosas así, Algo, ¿no? algo muy, o sea, sí, algo muy oscuro, o cuándo se va a Ujú. morir esta persona, cosas así. Y bueno, después tocando el punto de lo que estés invocando. Eh, ¿Y y bueno, por sucedió ejemplo, algo o pasó algo, eh, algo que pudiese? en esa primera experiencia, digamos, estábamos en una living cocina, Ujú. normal, intentamos hacerlo lo mejor posible, teníamos dos velas comunes, nada de velas negras, no, una vela común de cuando se Ajá. te corta la luz y no es una vela, pusimos dos Sí. velas de esas, para hacerlo bien, y bueno, exactamente de la heladera a la mitad del juego se cayó algo.
no recuerdo bien qué era en este momento, era algo chico, se cayó Ajá. algo. Obviamente, en mi mente, en mi cabeza, en mis ideas, o alguien lo volteó, o eso estaba mal colocado, o fue Claro, solamente eso. intentas darle una Además de, explicación lógica, ¿no? además de que, bueno, la copa supuestamente se movía y bueno, pero era, como te digo, era la sugestión de todo que las movíamos al mismo tiempo, o alguno Ujú. que quería hacer la gracia y moverla. Claro. Sí, porque claro, con la punta del dedo, con la yema del dedo, realmente tampoco tienes mucha sensación, ¿no? O te dejas llevar o no es que tengas una precisión. O, por ejemplo, si por ejemplo es un brazo o algo así, sí que puedes notar más los músculos moverse o hacia dónde van. Pero claro, con la yema del dedo no tienes tanta precisión o tanto tacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Bueno, vamos al audio y después continuamos Venga, con las pequeñas exacto. anécdotas. ¿Es verdad que si te vas de la Ouija sin que te lo hayan permitido te pasan cosas? No, yo no creo mucho en esas cosas, pero le tengo respeto igual. Pues eso dicen, ¿no? Que claro, siempre hay que cerrar la Ouija correctamente para que el espíritu, o para asegurarte de que el espíritu también ha marchado, que no se quede en este mundo o en el lugar donde se ha invocado, ¿no? ¿Así, terror? Exacto. Haciéndole un resumen corto de las reglas específicas que tienen las Ouijas son: la primera es nunca jugar solo. La segunda es que siempre tiene que ser con el dedo anular, no se pueden cambiar los dedos. Mano derecha, todas las personas, por más que sean zurdos, tiene que ser exactamente así. No podés cruzar las piernas, digamos, si estás sentado en el suelo, tenés que ponerte de alguna forma en específico, pero jamás cruzar las piernas. Por eso normalmente se dice que se tiene que jugar en una mesa o en algo. Pero bueno, eh, pedir permiso antes de jugar, o sea, preguntar si hay alguien, si te responde que hay alguien, pedir permiso por si se pueden hacer preguntas o no. Nadie se puede levantar, nadie puede levantar la mano, nadie puede cambiar la mano. De última se tiene que volver a pedir permiso. O sea, entre cada acción y acción siempre se tiene que pedir permiso. Si alguno de los que está participando quiere abandonar el juego, se le debe pedir con quien estés hablando si se puede o no se puede dejar. Después, como decíamos en lo anterior, las preguntas como ¿me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Eh, una que es más, normalmente se hace, pero es más por un cuidado que no se tiene que hacer, es con qué estás hablando. Yo Ujú. normalmente a mí me gusta preguntar con qué estoy hablando, porque no siempre vas a invocar a un espíritu, por decirlo, puedes invocar diferentes cosas. Estamos hablando siempre de la creencia y las reglas de la Ouija. Repito, Claro. yo soy agnóstico en este tema, digamos. Eh, y la última es cerrar el juego, siempre pidiendo que el espíritu se despida antes que vos. Si el espíritu no se quiere despedir, tenés que seguir el juego hasta que él se canse y diga adiós. Pues sí, básicamente es eso. Sí Básicamente que no. la mayoría las había escuchado, algunas no, como por ejemplo la que no Las se piernas puede cruzadas. preguntar de quién está, pues la verdad que no lo había escuchado, no lo había escuchado, al contrario, siempre había escuchado que preguntaban, ¿no? por quién estaba ahí, pero sí, más o menos sí. O sea, el problema es si te responde que no es un espíritu. También. Es que ahí es el tema, porque, por eso te digo, se hace, pero no se debería hacer. En la lógica, eh, los que, entre comillas, lo utilizan profesionalmente, no hacen esas preguntas. Seguimos con los audios. Sí, venga, vamos a poner el siguiente audio que ya tenemos Pero dos. ¿puedes dar una explicación de por qué no se hacen las cosas que estás diciendo? Porque me da mucha curiosidad lo de no poder jugarlo solo. Hombre, ¿por qué terror? ¿Por qué no se puede jugar solo? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes tirar de un puente solo? Dímelo. En el caso de por qué no se puede jugar solo, la mayoría te dice que al haber más personas, inhibís al espíritu o lo frenás un poco. Eh, como cuando lo juegan de a dos personas. Cuando lo juegan de a dos personas también muchos dicen que no se pueden porque normalmente una es más débil y la otra más fuerte y este va a buscar a la persona más débil. El espíritu no tiene problema ahí en poseer a la otra persona.
el de cruzar las piernas, también me acuerdo porque estás en un trance que también te debilita vos. También dicen que no tenés que mostrarle nunca miedo al espíritu o debilidad al espíritu porque eso le está dando entrada. Y miedo Le y está negativo, dando, porque también al estar cruzado las piernas, también estás indicando siempre no. O sea, como que es mentira lo que estás preguntándoles. Creo también he escuchado por ahí que es como una ofensa para el ser o el ente con el que estás hablando, porque vos con el es ente, como negativo. exacto, vos con el ente no podés ser agresivo jamás. O sea, nunca podés ser agresivo. Eh, Te decía, entre la anécdota, bueno, yo probé a hacer todo lo contrario. Todo, viste lo que estaba en la Ah. regla que no se hacía. Yo para comprobarlo hice todo lo contrario. Jugué solo, con las piernas cruzadas, con todas Ajá. las manos, con todos los dedos, hasta con los pies creo que lo probé a ver si funcionaba. Yo sobre la primera regla, sobre la de por qué no se puede hacer solo, también he escuchado que también creo que dependerá de las creencias, un poco de la religión, un poco de por medio, que es que con una persona sola no desprendes o no transmites la suficiente energía como para canalizar o para darle la fuerza al espíritu para que se pueda comunicar. Es también una de las tantas teorías que se dicen, que he escuchado. ¿100% Y seguro? perdón, Pues sí, sí. y la regla principal que me olvidé, que está siempre arriba de todo, es nunca jugar en tu propia casa. Esa me había olvidado que, Así. digamos, es la que te ponen arriba de todo, es nunca jugar en tu propia casa. Pues es la regla que creo que más he escuchado que la gente se salta, porque siempre he escuchado, pues yo he probado la Ouija en mi casa, casi siempre, ¿eh? El 90%, 80% de las personas que me han dicho que la han probado, ha sido Es así. así. Pues lo probamos en mi casa o en el tejado de mi casa, pero siempre en mi casa. En realidad por dos temas. El primero es porque, bueno, ese miedo de que quede algo encerrado en tu casa. Ajá, sí, Eh, sí. De que no quiera y, el, marchar y se queda ahí. y el segundo es porque yo también, si me pongo un poco de mi lado de creer, no vas a contactar nada si no pasa nada en tu casa. Si vos no tenés una casa Ujú. donde sientas que hay algo o hayas tenido alguna experiencia un poco extraña, no va a pasar nada. Es mucho mejor si vas a un lugar que te dicen, acá pasa algo. A mí sí me Claro, dice, exacto. También esa a es mí la, sí es me... la visión escéptica, ¿no? De que si estás en tu casa, estás en tu zona de confort, no tienes miedo, no es un sitio, Es, es tu casa. En cambio, si vas a casa de otra persona, ya no sabes la historia de esa casa, entonces tú mismo te puedes sugestionar un poquito, ¿no? exacto, exacto. Yo lo he llevado dentro de los recursos y mi respeto a los límites que más he podido. Casa que he sabido que ha pasado algo o lugares abandonados, siempre y cuando Ajá. no falte el respeto. Jamás, jamás yo lo haría en un cementerio. Jamás lo haría, pero por el respeto que Ujú. yo tengo. No se tiene que molestar Exacto. eso, este tipo de lugares. Como lo dije en el tema de las exploraciones. Una cosa es Ujú. que te gusta. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho ver los cementerios. Me encantan las estructuras. Lo he explicado un montón de veces. Hasta hice un video de eso, de que me fascinaría a mí hacer videos de diferentes cementerios solamente por la arquitectura y por la historia de los cementerios. Pero Ujú. jamás estar 24 horas o ir de noche Sí. o hacer cualquier tipo de ritual, porque eso ya es una Es más, ofensa. recuerdo el vídeo en el que lo explicabas que estabas caminando al lado de un cementerio, ¿puede ser? ¿De noche? Sí, sí. No, de día, Lo de día, de recuerdo día. ese vídeo. Pues pensaba que era de noche, lo recuerdo oscuro. No, la calidad de la cámara. No sé, o igual me confundo Era con net. otro vídeo, pero sí, sí, me No, no, acuerdo del vídeo que lo explicabas. Me pareció muy he, interesante, muy inteligente por tu parte. sí, he entrado a lugares oscuros, sí, sí, sí. A un museo Ujú. abandonado oscuro y a ¿cómo que se llama esto? Eh, Cuando hacen el peregrinaje de Jesús, ¿El tienen cómo? nombre. El, Se ha el, cortado, el, se ha escuchado flojito. el camino que hizo Jesús hasta la cruz, tiene un nombre. No, peregrinaje, no, No es peregrinaje, es me sale el Rosa Crucis, pero no tiene nada que ver. Vía Crucis. Vía Vía Crucis. Crucis, eso, Cuando dijiste Crucis me eso. salió así. Viste que hay lugares que hacen el Vía Crucis que lo hacen en grande, digamos, Ujú. buscan un campo y hacen el Vía Crucis para que la gente Ujú. camine y es como un sendero. Ajá. Y yo grabé, no lo pude grabar bien, pero tengo que ir de vuelta a ese lugar
no por el tema de cómo se ve de noche, sino porque ahí hacen cosas sus bandas. Y ya siempre tengo la ilusión de encontrar algún día algo ahí de noche, hasta de encontrarme a los Uganda, cosa que me puede terminar mal, pero bueno. Ya. Pero como Que que hay que yo sí tener lo con uso. cuidado. Hay que Sí, tener sí, cuidado cuando vas a hay que sitios tenerlo. así. Sí. Lo que siempre digo, a mí cuando he hecho exploración urbana, más que miedo de encontrarme un fantasma, tengo más miedo de encontrarme con una persona. Pues una persona drogadicta o con alguna persona con malas intenciones. Y es el miedo Claro, principal que se tiene en estos casos. claro, lo dije el otro día con Freud, yo le tengo mucho más miedo a los vivos que a los muertos. Siempre, Exacto, sí. siempre, siempre. Vamos, ¿Escuchamos que audio? sí, se nos comunica. Sí. Exacto. Una pregunta, saludo a todos. Terror, ¿tú has jugado la Ouija algún día o solamente tienes ese tipo de información porque has investigado o lo has jugado en realidad? Como explicaba en un principio, amigo, yo he jugado muchas veces, soy un coleccionista de Ouijas porque me encantan. Tengo 4 Ouijas, el pad que tengo en mi mouse es una Ouija, mi computadora, el CPU, el coso tiene 4 calcomanías de Ouijas. O sea, pero porque me gusta, no es porque crea, no es porque viva con eso. Me encanta. Es como hablaba el otro día de las cartas de tarot. Yo necesito tener cartas de tarot solamente para tenerlas así en mi estantería, porque también me encantan la arquitectura, el arte que tienen estas cosas. Y bueno, Sí, después, claro, habrá entrado un poquito más tarde, ¿no? No habrá escuchado la sí, experiencia, pero bueno, no te preocupes que vamos a escuchar más experiencias de terror, de la Ouija, porque no nos vamos a quedar solamente con esa. Yo tengo curiosidad por saber las otras, porque yo no ya tengo muchas. lo he dejado caer, no lo he dicho claro, pero yo nunca la he hecho. Me gustaría hacerla, porque tengo curiosidad, como tú, de probarla. Nunca he encontrado a la gente para hacerla. No lo haría en mi casa tampoco, más que nada por el primer concepto de que si hay algo que se quedara por si acaso. Pero me gustaría hacerla y sobre todo por eso, no por una creencia, sino por curiosidad. Y tengo curiosidad sobre todo de saber tus otras experiencias. Pero antes vamos a poner los audios para ir vaciando Claro, un poquito la lista, que se nos están acumulando. Al menos saber un poquito la curiosidad de la gente. Pero sobre todo recuerdo la pregunta que hemos hecho al principio de iniciar el programa. Queremos que nos respondáis a 3 preguntas. Primera, ¿vosotros creéis en la Ouija? Segundo, ¿jugaríais a la Ouija? Y tercero, ¿por qué jugaríais o por qué no jugaríais? Esas son las 3 preguntas que queremos que nos contestéis. Y pasamos al audio. Es como una relación tóxica. No, joda. No sé por qué iría eso, pero... debe haber estado en algún comentario, pero... Exacto. En algún comentario. O por las reglas decimos lo de la relación tóxica. También puede ser. Sí. Vamos al siguiente audio. Hay un video, viste, un chabón donde lo hace en la morgue, o sea, juega a la Ouija en la morgue y no me acuerdo mucho qué pasaba, pero re turbio. Ahí está la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que en la morgue sería faltar al respeto o no, terror? Si es una morgue que está activa, sí. Si es un lugar abandonado, no. Yo, por ejemplo, en un cementerio o en una morgue, y hasta tal vez te pueda llegar a decir en un hospital, podrías encontrar cosas, podrías tener actividad, pero no la actividad que yo buscaría. Yo buscaría actividades, por ejemplo, en un lugar donde pasó algo, un crimen, un accidente, en una Claro, cárcel, que pero hay un aura de movimiento importante. pero en un hospital también puedes encontrar muchos casos de personas que han muerto por enfermedades o por Por malos eso, tratos que han tenido y en hospitales yo creo que también se puede encontrar una actividad interesante, ¿no? De este tipo del que hablamos. exacto, por eso te digo, hasta en un punto el hospital, pero ¿qué tengo en el hospital? Tengo una gran cantidad de personas que han fallecido en paz. Ujú. Y lo que yo buscaría no sería cosas buenas. En mi Claro. búsqueda, tendría una búsqueda un poco más turbia. O sea, Una porque búsqueda masoquista, ¿no? me gusta, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Si lo vamos a hacer, lo vamos a Claro. hacer fuerte. Aquí si venimos a ganar, a Está jugar, a no, a todo, ganar. vamos a todo. Obviamente, por eso te digo, en un hospital, y más si es abandonado, si es un hospital antiguo, por darte un ejemplo, si yo me llego a encontrar en Europa
en un hospital abandonado allá, que tuvo algo que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera, con la peste negra, con la fiebre amarilla, con esas cosas, Ujú. flipo. O sea, ahí sí, porque yo ya me mentalizo de todas las cosas que puedo llegar a tener. Claro. Sí, aquí en Cataluña teníamos en Tarrasa un hospital muy famoso, en el cual se registraban muchísimas actividades. Es más, se hacían excursiones nocturnas y diurnas por el hospital, porque incluso que se decía que en las excursiones a veces se encontraban algunas actividades. Y además en ese hospital había una silla de ruedas antigua, de la época, que siempre que, claro, esto ya es más menos creíble, pero claro, que siempre que la gente iba, se encontraba la silla de una manera diferente, ¿no? Pero claro, es una silla de ruedas donde pasa mucha gente en un lugar muy famoso y obviamente más de uno seguro que lo modifica. Así que ese aspecto no me resulta tan atractivo, ¿no? Pero sí que es curioso de que era un sitio muy famoso por este tipo de mundillo del mundo esotérico, pero con los años, hará pocos años, lo tiraron abajo, lo reconstruyeron e hicieron un estudio de grabación para la televisión y ahí es donde se rueda, por ejemplo, el programa de Operación Triunfo, que también que es de cantantes y demás, se grababan ahí directamente. Y yo he dicho, madre, yo siempre he pensado, madre mía, un poco raro, ¿no? Un sitio un poco así esotérico donde se hace un estudio de grabación para hacer programas de televisión. Sí, los lugares me recuerda mucho a mí a las películas de Poltergeist, esta típica casa que Ujú. construían arriba de los cementerios abandonados indios, que vos decís, no, esto no termina bien. Pero bueno, después te das cuenta que hay cada fantasma participando en esos concursos que vos decís, y bueno, Exacto. Sí, 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 que igual entiendo por qué lo han hecho ahí. Sí, 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 exacto. ¿Vamos a por audios, audio? audios. Sí, sí, sí. Venga. En el nombre de Jesús, que todos los males se vayan en este día. Amén. Sí, Señor. El pastor Jiménez, Exacto. Gracias por ritualizarnos el por, programa. Ya no nos pasará nada, ya podemos hablar tranquilamente de demonios y de demás. Gracias. gracias por la bendición. Exacto. Te invito a dejar ese comentario en mi canal que está lleno ahí en algunos videos y más sobre la Ouija, está lleno de esos comentarios. Déjame uno. ¿Por qué enseñas esas cosas en vez de enseñar cosas buenas, cosas del camino de Dios? ¿Y por qué soy Pero, así? exacto, no sé, una cosa es que fuéramos, por ejemplo, creyentes e intentáramos inculcar algo o decir a la gente que haga una cosa mala, pero no, nosotros nos gusta hablar sobre el tema, comentar, ver si es verdad, si no, porque es que somos curiosos, básicamente. No somos ni creyentes ni otra cosa, somos curiosos. Claro, claro. Además yo siempre le digo a la gente que si no se siente mentalmente preparada para hacer algo como esto, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué jugar porque ya se puede lastimar a sí mismo. Entonces Exacto, no es recomendable. Si sos una persona que te sugestiona muy fácil, no son cosas para las que tengas que probar. Porque no, exacto. a veces la mente humana es más peligrosa que cualquier otra cosa, que cualquiera de estos juegos o cosas así. Claro, y te puede traumatizar a una persona que no realmente no tiene una fortaleza mental lo suficientemente como para aguantar ciertas cosas o ciertos sucesos, o a lo mejor nada que él cree, interpreta que ha pasado esto por otro motivo, puede dejar una huella muy fuerte a la persona. Claro, claro. Le damos al audio, que nos quedan poquitos. Esto lo digo sin burlarme ni nada, ¿viste? Porque es grave, pero ¿te imaginas hacerlo en la escuela esta de Columbine? Que pasó el tema la matanza y toda esa mierda. Yo creo que ya en sitios peores han hecho ouijas, o sea, no me sorprendería. ¿No? ¿Qué opinas tú? Claro, claro. O sea, no, la idea no está mal. Como diría Guido Casca, está mal, pero no está mal. Eh, sí, sí, igual lugares así hay infinidades. Eh, Claro, la idea es hacerlo por encontrar una reacción, realmente lo haces para salir de duda.
como no te pones a jugar a un videojuego para encontrarte que te termina en el minuto uno, ¿no? O empiezas a investigar una cosa para ver que realmente no existe o que no funciona, ¿no? O no le des al botón de la radio para ver que no funciona, sino tú activas las cosas o buscas las cosas pues para encontrar algo por el morbo de realmente pasará, no pasará, qué hay. Es un poquito eso, ¿no? Es una curiosidad que en el fondo intentamos resolver nuestra propia duda de ¿es real, no es real? Por eso yo creo que la gente lo prueba. Claro, claro. Si hablamos en la parte del morbo y las posibilidades, como yo te decía anteriormente, si tuviese la posibilidad de entrar a cualquier lugar de Europa de estos que pasaron cosas, un campo de concentración, por darte un ejemplo, que tal vez no lo haría por el mismo, eh, por la moral propia, pero también las cosas que podría llegar a conseguir ahí si esto funcionara Ujú. serían infinitas. Sí, 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 exacto. Sí, exacto. A ver, si realmente hubiese una demostración de que funciona 100% y de que fuera esto como una emisora de radio, como decíamos antes, que le das al botón, lo pruebas y hablamos con los espíritus. Si hubiese algo realmente que lo demostrara, que fuera cierto, entonces yo creo que hasta perdería la gracia. La gente dejaría de hacerlo, se convertiría en una moda de que todo el mundo lo hace. Y al cabo de unos meses desaparecería y ya quedaría como en el pasado. Pero como es algo que realmente pasa, no pasa, por qué pasa, no se sabe, como hay un misterio detrás de esto y que la gente, cada uno quiere resolverlo por su cuenta o quiere experimentarlo, pues la gente se anima a hacerlo. Al menos es mi opinión. Claro, claro, claro. Vamos al último Al audio, si no audio. se acumulan, Venga. que capaz que este lo mandó hace mucho y no le hemos Sí, respondido sí, todavía. sí. Hola chicos, nada, deciros que yo no creo en la Ouija ni en la posibilidad de comunicarse con ningún otro plano que no sea el plano real y el día a día en el que vivimos las personas que respiramos y a las que nos late el corazón. Y mi pregunta es, ¿qué, qué beneficio se obtiene al realizar una Ouija para aquellos que creéis en la Ouija o que queréis hacer creer que funciona? Gracias. Aquí ya hay un pequeño error, ¿no? No es que creamos ni creemos ni queremos hacer que la gente crea, porque es lo que llevamos rato hablando. Yo no lo he probado, yo no puedo decir si funciona o no funciona, si es real o no es real. Más bien, mi teoría es que no es real. Opino que yo tampoco creo que funcione la Ouija, ¿no? Por eso estamos aquí debatiendo y hablando con la gente que cree, que no cree y qué opina la gente. Pero es más eso, la sugestión, el qué puede pasar, realmente puedes contactar con un espíritu, con una persona que no respira. La cosa es eso, ¿hay un dato real? ¿No hay real? Es intentar buscar o una explicación o simplemente es eso, diferentes opiniones de experiencias, bueno, de opiniones de las experiencias de la gente que lo ha vivido y que por algún motivo ha sucedido algo. Que es lo que decía, como en el caso antes de Matías, de que cuando lo ha probado, cayó algo de la cocina. Bueno, puedes pensar que está mal apoyado, puedes pensar que alguien movió, pues, no sé, la silla, dio contra el armario o la puerta y eso hizo caer lo que fuera, pero ahí está lo divertido y lo interesante, ¿no? No es que intentemos convencer a la gente, porque a mí me da igual, es la curiosidad y el intentar aprender uno mismo de las cosas, del entorno y del mundo en general. No quedarnos solamente sentados pues, en un sofá viendo la televisión lo que nos ponen, sino salir fuera e intentar aprender de las cosas que no entendemos, que pueden ser cosas que se han descubierto, que cosas que no se han descubierto, y es eso, es un poquito tener un poco de afán de aprender y de descubrir cosas, sea en el mundo esotérico como sea en el mundo que sea, ¿no? ¿Qué opinas, Terror? Así es. Yo creo que el amigo lo dijo por el lado de otras personas, no de nosotros. Creo que entendió que estábamos dando el mensaje de que era simplemente un debate y que no, o creemos o no creemos. Respondiendo a la pregunta, él dijo del por qué algunos lo hacen o qué es lo que buscan y tener diferentes perspectivas. Como te digo, están las perspectivas que aplicamos nosotros a veces del morbo, de querer probarlo por cómo somos nosotros. Yo porque soy muy amante de lo que es el miedo,
de lo que es la sugestión, de lo que es meterte en esa cabeza de, ¿y si pasa algo? ¿Y cómo se sentirá? ¿Y se moverá algo? ¿Escucharé algún ruido? ¿O no escucharé nada? ¿O podré demostrar de que esto no es real? Y después, obviamente, tenemos gente que trabaja con eso, que, entre comillas, como dije hoy yo, son profesionales de eso, que lo utilizan por un simple hecho de ganar dinero y hacerle creer a la gente Exacto. que funciona y cosas así. Como también hay gente que lo utiliza y cree que lo utiliza solo y cree que eso le funciona y le responde algunas preguntas. Pero eso va en la mente de cada uno. Tuvimos una conversación muy parecida el otro día con el tema del tarot, de que hay algunos que lo necesitan, lo, lo ponen como algo normal en su vida de utilizarlos para el día a día. Ujú. Sí, sí, o hacen creer a la gente también de que le hacen tener esa necesidad para que lo utilicen, para ellos Obviamente. poder tener económicamente, pues, un trabajo, ¿no? Tener unas Sí. ganancias económicas. Sin Claro, pero sin es ir que, más, sin ir más lejos, mirá la película de La Ouija del año 2014, es la mujer que era una vidente, que ella misma, bueno, en la misma película sabéis que era falsa, ella consigue la Ouija y se da cuenta que era algo interesante para poder atraer clientes y hasta hace el juego de usar los imanes para moverlo y que la gente vea que se mueve sola. La utiliza como un instrumento no quiero decir estafa, no quiero decir la palabra estafa, como un como instrumento ilusionista, ¿no? Como como un mago. sugestiona a la gente haciendo magia. Exacto. Sí, sí. Exacto. Es que nos ha respondido, por ejemplo, este chico, me gustaría que él respondiera a las 3 preguntas, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, no creo o sí creo, pero me gustaría que respondiera a las 3 preguntas porque realmente las 3 preguntas van con esa intención, con esa malicia, ¿no? De decir, yo no creo, pero jugarías. Y a esa respuesta, ¿por qué? Pero esa respuesta yo creo que la responda la gente, no para saber yo la opinión, sino para hacer pensar a la gente, ¿sabes? Para hacerles pensar. Ostras, pues yo digo que sí, o sea, no creo, por ejemplo, pero no jugaría. ¿Y por qué? ¿Por qué no haría? O al revés, yo sí creo y no jugaría. O, ¿sabes? Cualquier opción de... Lo importante es Sí, hacer sí, sí. pensar. Por eso me parece interesante que la gente, os invito a todos que respondáis a esas preguntas, que le deis al audio y respondáis. No porque nos hagáis audios, porque realmente da igual, sino simplemente por eso, ¿no? Para hacer pensar a uno mismo. Así es. Y terror, ¿cuál fueron? Cuéntame otra experiencia, que a mí realmente me tienes muy intrigado con este tema. Esta más que experiencia, esta anécdota, la primera Ouija que yo conseguí, la primera de todas que pude conseguir, año 2005, no existía, pero no era tan habitual las compras por internet. O sea, si vos querías conseguir algo de este estilo, tenías que ir a un lugar en específico y conseguirlo. Y me acuerdo que había viajado justo por algo de trabajo, había viajado a la capital de Argentina, a Buenos Aires, que bueno, si no lo conseguía ahí, ya me había ido mentalmente que iba a conseguir ciertas cosas y entre eso estaba la Ouija, estaba en mi lista de deseos, en mi lista de Navidad, estaba conseguirme una Ouija. Encontré una tienda esotérica y, y conseguí para mí la más hermosa de las que he tenido, que lamentablemente no he vuelto a ver una de ese estilo tan bien hecha, tallada, una madera tallada, con, con el prisma. El prisma es el objeto con el que Sí, se sí, mueve y se va apuntando la letra. Era un prisma verdadero, más o menos, como para darte un ejemplo, eh, era grande de un celular normal hoy en día, era grande, con un, oh, con un cristal en el medio, no era un ojerito, tenía un cristal en el medio. Yo enamorado. Y, y bueno, con esa la llevé a casas abandonadas, la llevé al medio del campo, lo probé en todos lados. Y tuve experiencias de gente que se ha asustado porque se ha movido, o han sentido que se ha movido sola, como que ha tirado para un lado muy fuerte. Y yo siempre le he dicho, con la gente que yo juego, si vamos a jugar serio. Por más que no crean lo que quieran, este es un juego que, como vos decías hoy, tenés que conseguir gente especial para poder jugar, no podés jugar con cualquiera.
Porque Claro. siempre va a haber loco que no crea y que vaya a querer hacer un chiste y esas cosas. Exacto, sí. Exacto, porque si Bueno, si vas a jugar a comprobarlo, eso no significa que juegues en plan de que tú sabes que va a pasar un No, no, al contrario, si no se mueve, que no se mueva porque realmente no se tiene que mover. No que exacto, alguien lo mueva y te haga creer que, y entonces tu duda no resuelves nada. exacto. Y bueno, yo esa Ouija la perdí por amor. Bueno, trágico, trágico. Tuve, tuve una pareja que era muy religiosa Ujú. y prácticamente me dijo o la Ouija o yo. Tenías que haberla enterrado en algún sitio para que quedara más tétrico y Y años después recuperarla. sí, lo pensé. Pero bueno, en esos momentos yo ya tenía un poco de idea de las reglas y las cosas que se podían hacer y que no se podían hacer. Entonces yo dije, si voy a perder esto, lo voy a perder de una manera que sea ética y que por lo menos logre algo. La Ouija no se puede destruir. Las Ouijas no se pueden destruir. Se guardan, se entierran, se regalan, no se pueden vender tampoco. Puedes hacer un negocio con un tablero. O sea, si vos te querés hacerlo, tenés que regalar, guardar, o como vos dirías, enterrar. ¿Qué hizo el muchacho? La prendió fuego y se quedó mirando como ardía, llorando entre felicidad por ver si pasaba algo y tristeza porque estaba Sí. perdiendo algo que me había costado mucho en ese momento. La, la incineré enfrente de ella como para decirle, mirá, la prendo fuego por vos. Tiempo después le dije, podía llamar a, a los 20 demonios del infierno prendiéndole a fuego, pero no te quería decir porque en ese momento te ibas a enojar. Pero bueno, La verdad que épico fue. sí, ese fue el principio y el final de mi primer Ouija. Bueno, pobrecita. ¿Le damos al audio que queda por ahí? Claro. Efectivamente, no me refería a vosotros, me refería en general. Y bueno, lo único que quería decir es que esto de la Ouija evidentemente no funciona y sí que puede ser muy peligroso. Por una parte, puede hacerle perder dinero a gente que esté sugestionada con su efectividad y por otra parte puede despertar ciertas enfermedades mentales latentes como esquizofrenias y temas serios en gente que esté predispuesta y que a lo mejor no sea capaz de racionalizar estas experiencias, con lo cual la gente que utiliza las ouijas para ganar dinero sin pensar en el daño que puede hacer sabiendo que es una cosa que no funciona, creo que... Pero esto de usar la Ouija para ganar dinero, yo no lo entiendo. ¿Cómo puedes usar una Ouija para ganar dinero? Y lo hablo en mi ignorancia, ¿eh? No lo digo como ataque o como... Lo pregunto en plan serio, porque, no sé, por No, ejemplo, si me dices el tarot, ¿no? O algo así, pero la Ouija pues, es un trozo de madera o de cartón o unos números que o juegas o no juegas. Yo conozco mucha gente que la ha usado, ninguno tiene ningún problema mental, todos han seguido con su vida normal y, ¿sabes? Pero no hay un centro donde te ponga, hacemos Ouija, ¿no? Y te sí cobramos hay, tanto. sí hay. Sí, al menos aquí yo nunca jamás he visto, ¿eh? De tarot y de todas estas cosas, un montón, pero de Es, Ouija. es lo que es lo que te decía más temprano. Primero diciendo lo de la parte mental, es lo que yo dije. Si vos sabés que tu mente no tiene un equilibrio exacto para hacer este tipo de cosas, que tenés problemas, que te podés sugestionar, que estás mal sentimentalmente, porque la mayoría de lo usa lamentablemente es porque perdió algún ser querido y cree que puede llegar a contactarse con ese ser querido. Y lamentablemente hay gente que le hace creer eso, porque es así. Hay gente que hace dinero con eso y me da rabia, como yo sé que a vos te da rabia de la gente que lo utiliza mal el tarot, a veces que hablábamos el otro día. Porque yo me enojo cuando hablo de esto, me enojo cuando sé que son gente que estafan a otras personas utilizando la sensibilidad que ellos tienen.
más cuando estamos tocando la parte de una pérdida humana. Es algo que molesta mucho. Y bueno, te digo, en la película de la Ouija, ahí es cuando te muestran esta experiencia exacta. Una de la actriz principal, por decirlo de una manera, no era la actriz principal, eran las chicas, la actriz principal, la madre de ellas, era una vidente y utilizaba la Ouija para estafar gente. Utilizaba la Ouija para hacer llamar gente. Las primeras experiencias que se tienen de esto, que para que te acuerdes vos y más o menos te des cuenta de que es una estafa con la que se puede robar, fue cuando Houdini, el gran escapista Houdini, empezó a buscar videntes y cosas así, a ofrecerle dinero si ellos le podían demostrar de que el contacto con el otro mundo era real. Y bueno, ahí encontró un montón de estafa con la Ouija, de gente que utilizaba eso para hacer contacto y todo, y él mismo demostró cómo hacían que se mueva, o cómo se veían los músculos de sus brazos haciendo presión para mover el prisma, o lo de los imanes que te contaba antes, que se utilizaban imanes más que se ve acá en la película, que yo mismo lo utilicé para hacer el video de la presentación de mi canal, usé imanes para mover la Ouija. Me acuerdo. Claro, pero es lo que hablamos. O sea, yo sí que aquí, al menos yo, claro, yo hablo del caso de España. Yo aquí no he visto centros donde te digan contactamos con los muertos o con los espíritus por Ouija. No, jamás. O sea, no he visto ninguno. Sí que he visto pues espiritualistas, o he visto mediums o otro tipo de arte, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o de medios que para intentar contactar con el más allá, con las personas. Pero concretamente con Ouija, no. Aquí en España por lo menos se le tiene más como un juego o como algo peligroso. ¿Sabes? Incluso si tú vas a un centro de tarot y preguntas, ¿aquí hacéis Ouija? Te van a decir, esto no es lo que estás buscando, aquí se buscan las cosas buenas, ¿no? ¿Sabes? Se tiene un poquito como negativo el concepto Ouija. Entonces, aquí al menos no se comercializa, a no ser que sea una persona clandestina que lo haga así, como puede pasar con cualquier cosa. No se comercializa tanto con la Ouija, así con otros medios. Por eso que me parece un poco raro el concepto, ¿no? Porque lo veo algo más como un juego entre chavales o personas creyentes más expertas, ¿no? Como tú decías, que puedan hacerlo, que tanto como un negocio. O sea, aquí, mira que en España se intenta hacer negocio de todo. O sea, lo importante, mientras tú puedas cobrar haciendo lo menos posible, bienvenido sea. Esto es España. Aquí háblanos de tapas y de terracitas y de cervecitas, pero trabajar es complicado. Pero por eso mismo me parece más extraño que no se haya comercializado de alguna manera la Ouija. Escuchamos el audio y después te respondo. Venga, vamos allá. La verdad que me da bastante miedo lo que es la Ouija. Y hola, Terracom. Soy la chica que estabas tú el otro día. Y pues eso, que me dan bastante miedo lo de la Ouija, porque yo no me gustan los fantasmas. O sea, yo me gusta más el terror psicológico o la intriga, pero nunca los fantasmas ni cosas que me peguen sustos, ¿sabes? Hola, Lai, un gusto saludarte. Te presento a mi amigo el cuentista, un compatriota tuyo. Esta es una chica que también está empezando en estéreo y está empezando en el mundo de YouTube. Pues un placer. Con un tema también que nos está tocando mucho, que es el tema del anime. Así que es bienvenida y siempre mucho éxito. Ya también voy a estar haciendo alguna conversación con ella hablando de esos temas y otras cosas. Hace un par de horas me han contado un chiste de anime. ¿Y lo entendiste? Sí, hombre, claro, sí, yo también soy friki, yo soy muy friki, mucho. Claro, lo que pasa es que hoy en día el anime, si no conoces a los animes más rebuscados y japoneses que acaban de salir, no eres otaku, no te consideran otaku. Es un concepto un poco demasiado modernista, ¿no? Ha evolucionado el mundo del otaku. Y yo soy del anime antiguo, cuando llamábamos al anime le llamábamos manga. ¿Sabes? De dibujar a mano. Y veíamos los primeros manga por televisión, que no conocíamos ni por anime. Pues el chiste que he encontrado antes, que es una tontería de chiste, ¿no? Simplemente le dice uno,
tengo un amigo que, uno al otro le dice, tengo un amigo que, otaku, que está deprimido. Y le contesta, ¿y qué has hecho? Y dice, pues le animé. Ya está, ahí se acaba. Vámonos. Dáselo a Freud para los videos. Mira, ¿lo ves? Este chiste lo cuenta Freud y se ¿Lo mea cuenta todo el Freud? mundo. Sí, Exacto. te dio Y la se mea todo carcajada. el mundo. Lo cuento yo y me cierran el telón. Me envían para casa. Volviendo a la pregunta Al tema. anterior que hacías vos del por qué capaz que no se utiliza tanto para comercializarlo ya Ujú. y generar ingresos con esto, que podría ser. Yo creo que la gran mayoría de gente que está metida en este mundo sabe que la Ouija no es tan fuerte o tan real como yo te decía el otro día por ejemplo, las cartas del tarot. Que las cartas del tarot tienen un inicio, pero a la vez es un inicio muy, muy oscuro, que no se sabe bien de dónde sale, que no se sabe bien quién las crea, que digamos tiene años y años. La Ouija, creo, no te quiero mentir, creo que todavía no cumplió los 100 años. Te digo más, vos conocés la empresa de juguetes Hasbro, que hace todos los juguetes de No juegos lo de mesa. conozco. Bueno, Hasbro es una empresa que prácticamente creo que es dueño del Uno, del Monopolio, de diferentes juegos. Es dueño de la patente de la Ouija. La No Ouija lo sabía. es para mayores de 8 años en adelante. Es un juego que ¿En si vos querés, serio? por favor, te lo juro, Qué grande. Parece Si una vos querés, maravilla de datos. si vos querés hacer una Ouija, tenés que pagarle a estos juguetería para poder hacerlo porque ya tienen la patente. El creador, no me acuerdo bien cómo era el nombre ahora, pero te digo que me parece que debe tener unos 80 años, como mucho debe tener unos 80 años, la Ouija. Lo creó como un juguete y de ahí evolucionó al tema del espiritismo, pero era como un juego para formar palabras y bueno, y ir viendo qué es lo que sucedía. De ahí tenemos las leyendas de que no, que esto viene también de Egipto, que Ouija significa, es una palabra perdida del lenguaje de Egipto, o que Sí, bueno, el Ouija significa, viene de bruja, ¿no? Significa bruja también. sí, Viene o algunos derivado de bruja. dicen que es o una mezcla del francés y el alemán, de Lola y adiós, que Wii, vos También. sabés, no sé si el Wii o el Ja, bueno, como que el No, Ja en alemán. Wii es sí, ¿eh? Wii es sí en Para eso, francés. Wii sí, me parecía Wii. Sí, yo miraba a Pepe Le Pew, el sobrinito del Mitón, y él siempre decía Wii. Claro, pero si lo comparamos en plan como si fuera el tarot, si tuviésemos que encontrar una lógica, una obviedad o un sentido a su funcionamiento real de que llegara a funcionar, y si lo comparamos con el tarot, como decía, es un trozo de madera, es una herramienta, igual que el tarot son unas cartas, es un trozo de cartón, no son nada, ¿no? Es quién lo hace y cómo lo hace. Si lo hablamos desde un punto místico o esotérico, es dependiendo de las energías que uno pone, ¿no? O que uno puede atraer en el caso de la Ouija para poder llegar a comunicarse, porque no todo el mundo puede comunicarse con los espíritus. Hay gente que sí, que cree que tiene vivencias y siente y ve cosas, y las siente y ves, o incluso les tocan, que hay datos de que sí, les tocan y se ven los golpes en el cuerpo. Pero no depende del espíritu o de la Ouija, depende de la persona quien lo utiliza. Si tiene, por llamarlo de alguna manera, ese poder o esa interpretación, ¿no? Para poder atraer este tipo de cosas. Eso sí lo compararía, si lo puedo comparar con el tarot y encontrarle una lógica. Que sea cierto, que sea así, que sea de otra manera, pues ya es otra cosa. Pero claro, hablando de lo que tú decías, de que tiene menos tiempo la Ouija, puede ser, pero también siempre la Ouija es como algo de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que utilizan la Ouija a escondidas, se reúnen para hacer. En cambio, el tarot ya tienes que tener un conocimiento, ya no solamente un alfabeto, tienes que interpretar unas cartas, que tienes que saber los significados para cada cosa. Exacto, eso es lo que te iba a decir, que la Ouija es más simple, la Ouija podés... Exacto, es como jugar a modo fácil y a modo difícil. Exacto. Yo no puedo ir a Exacto. comprar unas cartas del tarot y tirármelas y interpretar cualquier cosa sin haber tenido por lo menos un estudio previo.
obviamente, como yo te digo, podés ser un poco más profesional y podés conocer un poco más las reglas de la Ouija, pero para eso tenés que estar introducido en el mundo y te tiene que gustar. Pero a la vez, como te digo, y si te introducí en este mundo, ya sabes de dónde nace, ya sabes que tiene un creador, ya sabes que tiene una patente, ya sabes que tiene un dueño. Y bueno, ahí como que también te baja un poco el poder, el supuesto poder místico que tiene. A mí me ha dejado flipando con lo de para mayores de 8 años, ya está, me has dejado traumatizado con eso. Y terror, ¿qué hora es? Me da tiempo justito ya, dentro de poquito, pero alguna experiencia, otra que hayas tenido haciendo la Ouija, que haya pasado algo que pueda interpretarse como paranormal, ¿te ha sucedido? Sí, pero no sé si se lo puedo acatar todo a la Ouija, porque fue exactamente yendo a una casa que supuestamente sucedían cosas. Y bueno, mi idea era, vamos, vemos, investigamos, y ya que estamos y ya que tengo una Ouija, pero vamos a jugar. Obviamente, ¿qué hizo el muchacho? Yo quería ir a ese lugar sí o sí. Me costó convencer a mis amigos, me costó mucho, mucho. Pero le digo, vamos a hacer algo diferente, vamos, una casa en el medio del campo, o sea, no hay nada, no hay nada. A 10 kilómetros para adelante, 10 kilómetros para el costado, 10 kilómetros para atrás, 10 kilómetros para el otro costado, no hay nada, nada, solamente está esa casa así en el medio. Así que por eso me costó mucho llevarlo. Vos sabés que nos habían dicho que tengamos cuidado, por lo peor de todo, que una persona, ¿viste el típico vagabundo, loco que hay en todos lados, en todos los barrios? Así que todos tenemos un conocido que decía, sí, es el que vive en tal y que siempre anda loquito, por decirlo de una mala manera, loquito. Sí. Nos dijo cruzando 1 o 2 días antes, ustedes van a ir a tal lado. Nosotros nunca nos enteramos cómo sabía él y todo. No vayan allá porque no van a llegar, y no van a llegar. Y bueno, nosotros nos reímos en ese momento. O sea, nunca pude entender bien eso. Casualidades, qué sé yo, comentarios que siempre salen en este tipo de personas. 500 metros antes de llegar a la puerta se nos para el auto. ¿Podés creer que se nos paró el auto? Ostras. Y a mí se me vino a la cabeza exactamente eso, de decir, bueno, pues no hemos llegado. Pero 2, 3, 4 veces y arrancó el auto y bueno, vamos, llegamos, entramos a este lugar. Acá los campos tienen la puerta principal, se le llama tranquera. Tranquera es un portón gigante hecho de fierro y de madera, antiguo, que se hacían antes. Se dice tranquera porque trancaba para que crucen las vacas, que no puedan cruzar las vacas ni nada. Eran portones grandes para poder dejar entrar el ganado y que salga el ganado. Y tenía el nombre de la casa. Yo todavía no entiendo, para mí debe haber sido una ilusión óptica también eso, o estaba hecho para que parezca así. Con fierros estaba escrito el nombre de la casa. O sea, en una reja de hierro arriba de todo, como un cartel, se leía el nombre, que se llama Bella Vista. Bueno, entramos y todo. Estuvimos ahí, dimos un par de vueltas en la casa, pudimos entrar. La casa tiene una leyenda de que la persona que vivía ahí perdió a la mujer y al poco tiempo se suicidó en el medio de la casa con un disparo en la cabeza, porque no podía soportar estar sin hombre. Y antes, antiguamente las familias enterraban los cuerpos de sus personas en sus campos, porque no existían los cementerios, como eran todos campos y cada casa estaba así, como te digo, a 10 kilómetros una de la otra, entonces enterraban a su gente ahí. Sí, aquí también era típico hacer eso. Entonces como que también estaba la historia de que ellos dos estaban enterrados en esa casa, tanto la mujer como este hombre. Y bueno, algo que nosotros no sabíamos es que ese lugar se seguía utilizando para guardar animales. O sea que estaba activo. Sí, pero nosotros no lo sabíamos. Y empezamos a escuchar ruido de un galpón. Dame un segundo.
momento de la publicidad, momento de la emoción. Es como las películas, te cortan justo en el momento que va a pasar el susto. Ahora, cuando vuelva, el susto ya no será igual. Ya nos ha cortado la historia. ¡Ay, terror! ¡Ay, terror! Bueno, pues nada, mientras que vuelve y seguimos con la historia, recordar que podéis seguirnos porque intentamos hacer programa al menos 1 o 2 veces a la semana y podéis estar, si nos seguís, podréis estar activos, bueno, al alcance de, bueno, al tanto de los programas. La ha pillado en blanco completamente para intentar hacer un poco de relleno. Terror, ya te vale, es que te voy a... Perdón. Ahí No te voy. preocupes, Gracias no te por eso. preocupes, no te preocupes. Gracias por eso. Te resumo rápido ahí la historia. Sí. Nos acercamos porque escuchábamos ruido y dijimos, bueno, acá algo va a pasar. Y un galpón de chapa, o sea, de chapa, completamente de chapa de techo, todo hecho, las paredes de chapa, el techo de chapa, todo así. Y bueno, nos fuimos acercando despacio hasta que de golpe escuchamos un ruido así, que golpeaban la chapa. ¡Ay, qué manera de correr, hermano! ¡Qué manera de correr! Ahí sí que se acabó Terror.com, se acabó todo, se acabó el hombre, no se Adiós a la nada. reputación. ¿Cómo es? Y bueno, después de que se bajó la agitación y todo, nos volvimos a acercar y nos dimos cuenta que era una vaca que estaba allá adentro y le pegó una patada. Cuando la escuchó a nosotros, la vaca se asustó y le pegó una patada a la chica. Bueno, pero al final, cuando salimos del lugar, jugamos con la ouija y todo, se la mostré y se asustaron más porque yo no le había dicho nada que iba a llevar la ouija ni nada. Medio como que me putearon un poco. Así que no sabían a lo que iban. No sabían, o sea, tú los llevaste ahí, sí. pobres inocentes, o sea, en medio de la nada. Y le saco de la mochila. De terror. Le saco la mochila y te digo, mira lo que traje. Ellos esperaban, pues, yo qué sé, el parchís, una radio, unas cervezas. Exacto, esperaba. No, bueno, al final lo pude convencer, jugamos un tiempo ahí, hacemos preguntas, la cosa, bueno, se movía para acá, para allá, listo, pero nada fuera lo normal. Pero cuando salimos del lugar, ¿te acordás que yo te dije que había un cartel todo hecho con fierros que decía Bellavista? Sí. En lógica, si vos estás de la parte de afuera, eso se lee bien, pero si vos estás del otro lado, eso se tiene que leer al revés, las letras. Sí. Tendrían que ver al revés. Adentro las letras se veían exactamente igual que afuera. No tenía lógica. O sea que era de hierro las letras, ¿no? Sí. Y eran como transparentes que se ve al otro lado o sea, no hay un plano, ¿no? Detrás de la vidriera. Eran hierro forjado. Cuando yo me voy a dar vuelta de la parte de la calle, miro y estaban las letras al revés. Pero yo estaba seguro de que yo la había visto derecho. Está bien que puede ser un juego óptico de que yo haya leído rápido y porque el cerebro trabaja y acomoda las letras. O al entrar giraste la cabeza sin querer y viste el letrero, pero no te quedaste con cuando era, a lo mejor, ¿no? Pero sí, el tema es que yo soy una persona muy, muy detallista en esas cosas. O sea, yo busco esos detalles. Sí. Curioso. Igual, esas son las cosas curiosas de ese lugar, la parada del auto y eso de las letras. Y la vaca, no olvidemos la vaca. De esa vaca me acordé toda la noche y toda la semana también. Es lo que hablaban antes, de que decían de que no le gustaban las películas de fantasmas ni las cosas de fantasmas porque daban susto, mejor las psicológicas. Bueno, yo conozco muchas películas psicológicas que también el susto fácil te lo dan, ¿eh? Ahí a la espera y de repente aparece el típico asesino de la nada y ya está, sales corriendo. El típico screamer. Exacto. Pues nada, yo un poquito más ya por hoy porque ya voy a empezar a trabajar, así que me tengo que despedir ya de todos. Ha sido un verdadero gusto, Terror, como siempre, como de costumbre. El rato se pasa volando y las historias son más que geniales, más que interesantes. Así que muchas gracias por estar hoy aquí para poder charlar. Muchas gracias a toda la gente que ha participado y que ha estado ahí escuchando. Y también muchas gracias a la gente que luego escucha el podcast después, cuando ya lo hemos subido. Y simplemente decir que podéis seguirnos aquí en Stereo, también nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, Cuentista de Cuentos y Terror.com.
y espero que podamos hacer más programas y nos podamos ver. Claro, 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 amigo. Siempre un gusto compartir tiempo con vos y es verdad, cuando las cosas se hacen bien y son entretenidas, el tiempo se pasa volando. Y Exacto. me encanta más cuando hacemos estos programas así con anécdotas y todos. Y creo que el próximo lo tendremos que hablar, ya que los dos tenemos un poco de experiencia en exploraciones urbanas, tendremos que hacer un programa específicamente de exploraciones urbanas, que ahí van a salir muchísimas conversaciones y anécdotas que me parecen muy interesantes. Me parece una idea maravillosa. Pues sí, Muchísimas completamente. gracias, mi amigo. Te mando un A fuerte ti. abrazo y una linda jornada laboral, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo para ti y una buena tarde. Y una buena tarde para todos. Que vaya bien y hasta la próxima. Adiós. Adiós. I think that's right.